Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema derechos creditorios. Se puede ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve, profe. Gracias, Germán. Bueno, los derechos creditorios. Es una relación jurídica que genera un vínculo entre dos o más personas. Este vínculo está compuesto de un acreedor y de un deudor. Hay una interrelación entre el acreedor y el deudor. Por lo general, en cualquier relación jurídica, ambos sujetos revisten las dos figuras. Pongamos un ejemplo. Lo contratan a ustedes para que hagan un sistema informático y se comprometen a pagarles una X cantidad de dinero por el sistema. Entonces, el cliente va a ser acreedor del sistema y el cliente va a ser deudor del dinero que les debe a ustedes cuando ustedes entreguen el sistema. Y ustedes van a ser acreedor del dinero y deudor del sistema. O sea que ambos van a revestir los dos roles hasta que alguno de ellos cumpla con la obligación y quede con un único rol. Es decir, en el momento que ustedes entreguen el sistema, dejarán de ser deudores y quedarán solamente con el rol de acreedor. ¿Sí? Y si el pago ha sido pactado antes, entonces el cliente de ustedes, si les paga antes, quedará solamente con el rol de acreedor porque ya no será deudor porque ya les ha abonado el importe que habían convenido. Entonces, fíjense entonces que el acreedor y el deudor son roles que lo podemos estar jugando en ambas figuras, ¿sí? Cada uno de nosotros en alguna instancia de la obligación. ¿El acreedor qué característica tiene? Es el que tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación. Yo en mi rol de acreedor puedo exigir el cumplimiento de la prestación al deudor. Entonces, en mi rol de acreedor, si yo he entregado el sistema, tengo el derecho a exigir que me paguen. Y el otro señor, en el rol de acreedor, tiene derecho a exigir que le entreguen el sistema y está obligado a pagar si todavía no pagó. Pero si ya pagó, quedaría en el rol de acreedor de exigir el sistema. Y en la otra punta, ustedes estarían exigiendo el dinero. Y el deudor, obviamente, es el otro rol, es el que debe cumplir la obligación a la que ustedes hayan asumido. Ustedes la de entregar el sistema, el cliente la de pagar el dinero. Ese será el rol del deudor. ¿Quiénes pueden revestir estas figuras? Tanto personas humanas como personas jurídicas. O sea que las obligaciones se pueden dar entre dos personas humanas, entre una persona humana y una persona jurídica o dos personas jurídicas. ¿Qué une y le da motivo o le da sustento a esta relación jurídica de la obligación? Un objeto. El objeto es lo que pretendemos lograr con esa obligación. El objeto tiene que tener un contenido patrimonial, o sea que tiene que tener, o puede ser traducido en dinero, de interés del acreedor. Obviamente, si ponemos el mismo ejemplo que hemos puesto de un sistema, el sistema tiene un contenido patrimonial, se puede traducir en dinero y es de interés del acreedor, por eso lo ha encargado. Y desde el otro lado, digamos, tenemos el dinero, que obviamente tiene interés del acreedor, que son ustedes, por el dinero, y obviamente tiene interés, tiene contenido patrimonial el dinero, por supuesto. Característica del objeto, además del contenido patrimonial, que sea posible físicamente. O sea, no nos podemos obligar en una relación jurídica a cumplir algo que
no se pueda o sea imposible físicamente en el estado del arte en que se encuentren las cosas ahora. Si yo me comprometo a hacer unas vacaciones espaciales y llevar a la gente a visitar todos los planetas, digamos, que rodean a la Tierra, hoy en día eso no es posible. Quizá en un futuro no muy lejano podamos tener algún tipo de vacaciones que sea algún tour por Júpiter, Saturno o alguno de estos planetas y conocerlos, dar una vuelta y volver. De momento, eso físicamente no es posible. Como tampoco sería posible en la época de la declaración, digamos, de la independencia, que alguien pudiera trasladar de Buenos Aires a Tucumán en horas a una persona. Antes era a caballo o en carretas o en diligencia y demoraban días en llegar. Entonces, lo que no es posible ahora, quizás con el avance de la tecnología, sea posible en un lapso no muy largo de tiempo. Pero lo que se va a tener en cuenta es el hoy. Hoy no es posible, por lo tanto, no podría ser objeto de una relación jurídica algo que no sea posible. La otra cosa que es posible, pero es lícito, es la otra condición. O sea, hay muchas cosas que son posibles, pero no son lícitas. ¿Es posible que alguien me provea de droga? Sí, es posible. Si son drogas prohibidas, no es lícito. Por lo tanto, no podría ser objeto de una relación jurídica un negocio de este tipo de alguien que se comprometa a proveerme drogas regularmente, porque eso no sería lícito. Quizás si me voy a Holanda, donde está legalizada la venta de la marihuana, entonces sí es quizás para ello un objeto lícito que me provean de marihuana regularmente y poder hacer una relación jurídica con alguien con ese objeto. ¿Pero por qué? Y porque en ese lugar es lícito. Acá no sería lícito en este lugar y en este momento. Quizás más adelante lo sea, no lo sé. Pero de momento, no. No podemos tener un objeto indeterminado e indeterminable. El objeto tiene que ser determinado o que sea posible de determinar en un plazo de tiempo. Ya. O sé exactamente a qué me estoy obligando o dentro de un tiempo con determinadas diligencias puedo llegar a determinar perfectamente el objeto de las relaciones jurídicas. Pero no puede ser algo totalmente indefinido que no lo podamos determinar ni ahora ni en el transcurso de la relación jurídica. Entonces vemos que la relación jurídica se compone de un acreedor y un deudor unidos a ambos lados por un objeto. Esa es, digamos, la imagen con la que ustedes podrían, digamos, entender mejor la relación. Siempre hay el objeto como un vínculo entre el acreedor y el deudor. Bien, la causa es la que le da nacimiento, modificación y extinción a la relación jurídica. Muchas veces la causa y el objeto se llegan a confundir. ¿Qué es la causa? La causa puede ser un contrato. En el contrato puede tener nacimiento, la relación jurídica, o sea, la obligación, en el contrato que nosotros hacemos para proveer un sistema informático y la otra parte para pagarnos. En el contrato obviamente va a haber un pliego de condiciones, técnicas, todo lo que sea referente, digamos, a lo que implica, digamos, un contrato de software. Y también va a estar, digamos, la forma de pago, si va a ser contraentrega del sistema terminado o no. Va a ser, digamos, quizás, si es un software que pueda ser modular, me van a ir pagando con contraentrega de cada uno de los módulos, etcétera. O sea que la causa de la relación jurídica puede ser el contrato, puede ser un cuasi contrato. Y ya vamos a ver qué significa el cuasi contrato. No llega a ser un contrato, pero tiene, digamos, algunas de las características del contrato.
Dentro del cuasicontrato vamos a encontrar un enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. El cuasicontrato es una relación jurídica que en un contrato tenemos dos o más personas que se ponen de acuerdo para arreglar sus derechos y sus obligaciones. Hay un acuerdo de voluntades. Dos personas que se ponen de acuerdo. Dos o más, obviamente, pueden haber más. En un cuasicontrato no hay ese acuerdo explícito entre dos personas, pero sin embargo se desgajan muchas condiciones que obligan a la otra parte, ya vamos a ir viendo cada uno de los con algún ejemplo, a cumplir una obligación más allá de que no hayan dado su consentimiento expreso. El enriquecimiento sin causa es cuando en una relación jurídica un patrimonio se acrecenta en detrimento de otro patrimonio que se empobrece sin una relación que justifique ese aumento de patrimonio en un lado y esa disminución de patrimonio en el otro. No hay ninguna relación, digamos, en cuanto a que la prestación se haya aumentado, que tengamos un objeto distinto. No, era el mismo objeto que se pactó en determinado momento y por alguna razón hay un enriquecimiento sin causa. Un patrimonio crece desmesuradamente en detrimento del otro y no hay ninguna razón que lo justifique. Como ejemplo de esto podemos ver quizás alguna obligación que se haya pactado un pago en moneda extranjera y la moneda extranjera ha sufrido un aumento totalmente exorbitante con respecto, digamos, a la inflación y al aumento que han tenido todas las cosas normales dentro del país. O sea, el software que nosotros estamos proveyendo, por efecto de la inflación, puede haber aumentado quizás un 30%, o sea, el valor de mercado hoy de ese mismo software puede ser 30% más caro que al momento de arrancar la obligación, pero como los pactados de moneda extranjera y ha subido 300% a la moneda extranjera, el señor que tenía que pagar el software ahora se encuentra que está pagando un software 30, 40 veces más de lo que vale en el mercado. O sea, hay un enriquecimiento sin una causa. Entonces ahí el juez puede dictaminar volver a establecer ese equilibrio que debe existir en un acuerdo de partes, en donde se fijará un valor del valor real que tenga el objeto de la prestación en ese momento, sin tener en cuenta lo exorbitante que puede haber sido lo que se ha pactado en moneda extranjera. Gestión de negocios. Es otro elemento que forma parte de un cuasicontrato. La gestión de negocios es cuando una persona se encarga por motus propio del negocio o de atender asuntos de otra persona que momentáneamente no puede hacerlo. Pongamos un ejemplo, una vecina que acaba de quedar viuda, tiene que viajar a cuidar a su madre en Buenos Aires, tiene los 3 hijos pequeños, y mientras está ausente en Buenos Aires cuidando a su mamá, llega gente de Gasnor y de la compañía de electricidad, de DET, a retirarle los medidores por falta de pago, y el vecino dice que, uy, qué macana, va a llegar esta mujer con los chicos y se va a encontrar sin luz y sin gas, viene un feriado largo hasta que les reconecten y todo, ¿qué va a hacer? Entonces él toma, digamos, la iniciativa de pagar, digamos, lo que está debiendo la vecina, para evitar el corte de suministro y el retiro de los medidores, con la consiguiente reconexión y todos los perjuicios que produce eso. Y a partir de ahí, cuando llega la señora, el señor puede presentarle, digamos, la liquidación, digamos, de
de lo que ha pagado, y la mujer tendría la obligación de resarcir lo que ha pagado el vecino. Para que esto se encuadre dentro de algo que suene realmente lógico, tiene que ser algo que no podía esperar que la señora volviese, es el caso, porque si esperamos que la señora vuelva, ya los medidores han sido retirados, hay que tramitar la reconexión, eso lleva tiempo y un costo excesivo. Segundo, que sea realmente un beneficio palpable y notable para el patrimonio de la persona a la cual se le está realizando la tarea. Esas condiciones se tienen que dar, porque si a mí se me ocurre, en ausencia de mi vecina, qué sé yo, para que quede más bonito, ponerle un porcelanato carísimo en la vereda, y cuando viene le digo, mire qué bonito que ha quedado, págueme, realmente no sería una gestión de negocio, porque primero, no era urgente el poner un porcelanato, podría haber esperado que ella llegue a ver si le gustaba que le pongan ese porcelanato y si estaba dispuesto a pagarlo, no había ninguna urgencia. Segundo, no hay un beneficio palpable de un patrimonio con respecto al otro. ¿Por qué? Y porque puede ni siquiera gustarme el porcelanato, capaz que hasta pienso que como soy una persona de edad, el porcelanato que es tan liso va a ser difícil de caminar los días de lluvia y que me puedo golpear. Entonces, se tienen que cumplir algunas condiciones, pero si se dan esas condiciones, la gestión de negocio va a obligar a la otra parte como si fuese un contrato, a pesar de que la otra persona no dio su consentimiento para que este señor le pagara la boleta del luz y del gas y evitara el retiro del medidor y el corte de suministro. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto. Gracias. Bien. Hay varios sí, así que seguimos. Bueno, otro de los elementos que pueden dar causa a la relación jurídica de las obligaciones son los actos ilícitos. Los actos ilícitos van a generar obligaciones y vamos a tener también dos grupos. El delito y el cuasi delito. Fíjese en que al cuasi contrato le faltaba algo para hacer el contrato y al cuasi delito le falta algo para hacer delito. ¿Qué tipifica un delito? Bien, una pregunta que hacíamos a veces en un examen, a ver si alguien se anima a contestar. Yo voy manejando mi auto y se me cruza alguien, lo atropello y lo mato. ¿He cometido un delito? Depende de si lo ha atropellado a propósito o si ha sido un accidente. Ajá, perfecto. ¿Y por qué decís vos que si ha sido un accidente no es un delito? Porque la acción que ha hecho usted nunca ha sido, o sea, no ha sido planificado, o sea, ha sido, Exacto, perfecto. Ignacio, vos has tipificado intuitivamente lo que se llama dolo. El dolo es lo que tipifica el delito y es la intención de lastimar a otra persona, a sus bienes, o a sus intereses. O pueden ser bienes físicos, pueden ser de otra índole, ¿sí? Personales, o su imagen, o lo que fuese. Pero tiene que haber una intención manifiesta de. El delito siempre va a tener el dolo. Entonces, si alguien le pregunta, más allá que termine en muerte algo, o en daños a la propiedad, o en daño a una persona, es un delito, lo primero que hay que ver es si podemos tipificar el dolo. En el segundo caso, que lo atropello sin tener la intención de atropellarlo, estoy en presencia de un cuasi delito, donde puede haber culpa. Porque justo en ese momento me he puesto a ver los mensajes que me habían mandado en WhatsApp, y me he descuidado y alguien ha cruzado sin mirar también, y bueno, hay culpa de mi parte, pero no hay dolo. Pero en ambos casos vamos a tener la obligación de resarcir a la persona que hemos atropellado. Uno,
por la culpa y otro por el dolo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, perfecto, profe. Perfecto, bien. Entonces, el cuasi delito va a tener siempre culpa, negligencia, pero no hay dolo. Después hay hechos que provocan daño sin culpa del autor, pero también vamos a tener la obligación de resarcir. Y es cuando las cosas que están bajo nuestro cuidado pueden producir un daño a otra persona. Y vamos a ver una imagen que ahí muestra una cosa, pero nos imaginemos algo más de ustedes. Si están instalando un cable de red en la azotea de un edificio, y se les escapa un martillo. Bueno, aquí a alguien se le cayó una tuerca desde 45 pisos arriba, y la persona que estaba abajo, a pesar de tener casco, falleció. Es un caso bastante extremo, pero es bastante común también, de que un objeto, que a veces uno lo mira y no parece tan peligroso, pero dada la distancia y la energía potencial que tiene por la altura, que se transforma después en energía cinética, cae a una velocidad más el peso mismo del objeto, se convierte en un proyectil muchas veces mortal, aunque aparentemente cuando uno lo mira dice, bueno, esto puede llegar a matar a una persona, y sí, una tuerca lo mató al señor. Entonces, nosotros podemos llegar a tener este tipo de cosas en algún trabajo que estemos haciendo, ya sea que la realice un personal a cargo nuestro o un objeto, o una cosa que no sea, digamos, una persona. ¿Sí? Entonces, si un perro que yo tengo, digamos, en la obra, muerde a alguien, sale y muerde a alguien, yo voy a tener que responder por los daños que ha provocado el animal. Declaración unilateral de voluntad también está, digamos, como un elemento que es causa de las obligaciones. Y vamos a ver también este más simpático. La luna se perdió en no sé en dónde, y alguien ofrece una recompensa por la perrita. Obviamente, en el momento en que yo ofrezco la recompensa, si alguien se presenta con la perrita, yo tengo la obligación de pagar lo que he prometido. No es que cuando me han devuelto a la perrita me voy a hacer el tonto, no. Más allá que no hayamos firmado ningún papel, yo me he obligado al publicar, digamos, el aviso, ofreciendo la recompensa por la restitución del animal. Eso se llama declaración unilateral de voluntad. Y también me va a obligar a pagar lo que yo me... Bueno, el artículo 1803 y los que siguen hablan que son mucho más extensos. Aquí simplemente le queremos dar un pantallazo de cuánto tiempo queda vigente esa obligación de pagar, generalmente 6 meses. Si la puedo retirar después, la puedo retirar, siempre y cuando alguien no haya aparecido antes con la perrita, si no ya tengo la obligación de pagar. Bueno, son todo esto que nosotros estamos viendo acá, de alguna manera, para darle los conceptos. Siempre pueden ir al código civil y comercial y ahondar un poco más, porque son a veces temas mucho más profundos. La idea de esto es darle un pantallazo. Los propios actos también dan lugar a las obligaciones. Más allá que no hayamos pactado un determinado, digamos, concepto dentro de un contrato,
los actos de alguna forma pueden dar lugar a que el juez pueda determinar que hubo una presunción de. Por ejemplo, alguien está alquilando una vivienda, el contrato es por 3 años, y a 3 meses o 4 meses de cumplirse el contrato, el inquilino le plantea al propietario que, dado las condiciones de que ya viene la época de lluvia y el mal estado del techo, que él va a hacer una inversión grande, va a cambiar toda la parte del techo, le va a poner nuevas membranas, va a hacer una serie de arreglos que insumen una cantidad de dinero importante y la va a hacer el inquilino en función de los alquileres venideros. Si bien el propietario acepta esto, que haga las mejoras, lo autoriza a hacer esas mejoras, una inversión tan grande se supone que la ha hecho el inquilino pensando en que se le iba a renovar el plazo del alquiler, no que lo iban a desalojar. Porque ¿quién va a hacer un gasto enorme a 3 meses de irse de una vivienda si no está pensando en quedarse ahí? Y después, como siempre se está hablando que en estas relaciones debe existir la buena fe, se entiende que si el propietario ha autorizado que el inquilino haga semejante gasto, no es para que lo desaloje a los 3 meses cuando se cumpla el contrato. O sea que de alguna manera para uno y para otro estaba implícito una renovación del plazo contractual. Entonces los propios actos también dan origen a las obligaciones. Daría origen a que tenga la obligación de renovarle el contrato a su inquilino. De otra manera, lo que tendría que haber sido es no aceptar la mejora, entonces sí se entiende que no hay una voluntad de renovar el contrato y estaría en todo su derecho de desalojarlo a los 3 meses cuando cumpla el contrato. Bien, la clasificación de las obligaciones puede seguir. Hoy estoy con 2 clases seguidas y ya a esta altura me está faltando nafta. Según, digamos, la modalidad, la podemos clasificar en puras o modales. Puras son las obligaciones que no tienen ningún tipo de condicionamiento y las modales son aquellas que tienen alguna condición, un plazo o un cargo que les dé, digamos, esa particularidad. Según la naturaleza del objeto, y esto es muy importante, tenemos la obligación de dar cuando estamos obligados a dar un objeto como parte, digamos, de la prestación. La obligación de dar puede ser, se puede hacer cumplir compulsivamente, o sea, con el auxilio de la fuerza. Y son obligaciones que podemos obligar a alguien a que cumpla la obligación. La obligación de hacer es cuando nos comprometemos a realizar una determinada tarea. La obligación de hacer no se puede obligar compulsivamente, lo cual no significa que el que sea obligado a hacer algo se pueda librar fácilmente diciendo no quiero hacerlo. No, va a tener sus consecuencias. Pero no me puedo sentar con una escopeta diciéndole a alguien, programa, y le remonto la escopeta en la nuca y le digo, programa, o si no, ya vas a ver lo que te pasa. No hay manera de hacer que alguien haga un trabajo de calidad bajo coerción. Entonces, ¿qué se hace? Hay 2 casos. Si las obligaciones son personales o si son personalísimas. Suenan parecidas, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la obligación personal? Cuando yo he contratado, por ejemplo, a un arquitecto para que me haga un, un proyecto, o cuando he contratado, digamos, a un programador para que me haga un sistema. Entonces, al ser personales, yo puedo hacer que su cumplimiento se lo haga por un tercero. Busco otra persona de mi confianza que haga el trabajo que debía hacer el primero y a partir de ahí los gastos los va a pagar el que tenía la obligación de hacer. Entonces,
El primero no la quiso hacer, busqué un segundo que la hizo y los honorarios del segundo lo va a pagar el primero. Van a costa del primero. Ahora veamos las personalísimas, que estas no se pueden trasladar. ¿Por qué? Porque muchas veces el motivo último de esta obligación eran las cualidades únicas de esa persona con la cual yo he contratado, digamos, la obligación, con la cual yo he generado esa relación jurídica. O sea, si yo lo contrato, ya falleció, pero supongamos que existiese todavía a César Pelli, para que me haga un proyecto. El sobrino de César Pelli también es arquitecto, pero no tiene las mismas cualidades. Si yo contrato para hacer una escultura a Lola Mora, la sobrina, digamos, de la tía de ella también es arquitecta y también es escultora y también lo podría hacer, pero no va a tener las calidad que tenía, digamos, la persona a quien yo he contratado. Por lo tanto, no son factibles de hacer por un tercero, que si bien se podrían hacer, pero no van a tener la calidad que yo esperaba y por lo cual yo he contratado originalmente. Entonces, ¿qué se hacen con estas obligaciones personalísimas? Se puede cobrar una indemnización por daños y perjuicios al que no la quiere hacer. ¿Mm? Si Lola Mora no me quiso hacer la escultura, me tendrá que pagar daños y perjuicios, pero no me sirve que la haga, digamos, una prima de ella. ¿Se entiende hasta ahí la diferencia entre personal y personalísima? Perfecto. Bien, esto a veces les cuesta un poquito de entender qué son las obligaciones de no hacer. Y cuando yo me comprometo a no hacer algo, y decir, bueno, pero comprometerse a no hacer. Bueno, pongamos un ejemplo que eso a veces aclara un poco los conceptos. Yo hago una hermosa casa en los valles, supongamos en el Mollar, con vista al lago. Y tengo una preciosa vista y todas las mañanas me paro, digamos, en el balcón de la casa a mirar el lago, los cerros y para mí el mayor deleite. Y resulta que el vecino está construyendo entre medio de mi casa y el lago su casa, porque es, digamos, un terreno que da colindante con el mío. Y resulta que si el señor vecino se le ocurre levantar otro piso más, yo todas las mañanas voy a salir a mirar la hermosa pared de mi vecino, y ya no voy a poder ver más el lago, ni los cerros, ni nada que se le parezca. O sea, que tendrá que ser muy bonita la pared para que yo siga tomando mate mirando lo que miro siempre. Entonces se me ocurre que podría generar una servidumbre de limitación de altura con mi vecino, y esto significaría que yo le voy a pagar un dinero y él se compromete por un lapso de tiempo, que pueden ser 10 años, a no construir más de un piso. Y el señor no tenía ni pensado construir más de un piso, entonces que le den un dinero extra para no hacer algo que de todas maneras no lo iba a hacer, le parece un negocio estupendo. Y a mí también, porque yo me aseguro que no voy a perder esa hermosa vista por lo menos por 10 años, o 20, o lo que hayamos fijado. ¿Y qué ventaja tengo? Que el señor me puede decir, no, mire, tiene mi palabra que yo no voy a construir, no gaste dinero pagándome nada. Y yo insisto en hacer esa servidumbre. ¿Por qué? Porque la servidumbre es un derecho real y persigue la cosa en manos de quien esté. Si ese señor fallece y sus herederos después toman control, digamos, de la propiedad o la venden o lo que sea, la otra persona que venga puede tener una idea distinta y yo voy a perder esa vista que tengo. De esa manera yo me aseguro que por 20 años esté en manos de quien esté en la casa, esa servidumbre va a seguir estando activa. Y esa obligación de no hacer va a permanecer, digamos, como una limitación que me va a permitir a mí no perder la vista que yo quiero. En un shopping a veces
los locales a veces se comprometen a no poner, uno cuando alquila un local podría poner un rubro que le parezca, pero en principio hay acuerdos de no hacer, por ejemplo, se han pensado tener 3 locales de venta de zapatillas. Una vez que se ha cumplido el cupo ese de 3 locales que vendan zapatillas, ninguno de los otros locales puede vender zapatillas. Entonces se comprometen a no vender esos rubros y ya se han completado la cuota. ¿Por qué? Porque si no hay una sobrepoblación de locales y hace que ya no sea tan rentable para los que están en el shopping. Entonces se comprometen a no hacer algo que de suyo podrían hacerlo. Y eso va un poco de respuesta a lo que me preguntaba Germán, que decía, si no difundir una información es una obligación de no hacer. En realidad, no difundir una información, generalmente, no sé si vos te referías a los acuerdos que se hacen, digamos, con las empresas, acuerdos de Claro, confidencialidad, eso en realidad vos no lo podés difundir porque está prohibido por la ley. El acuerdo de confidencialidad es un refuerzo a la ley. O sea, está la ley por un lado y está el acuerdo entre partes por otro. Pero estamos reforzando algo que de suyo no sería lícito que vos lo hagas. En cambio, construir un piso, poner un negocio de zapatillas, sí es totalmente legal, pero vos te comprometés a no hacer porque estás de acuerdo con la política de que sean rubros que estén con una diversidad, pero no tan sobrepoblados que sean antieconómicos para los dueños. 10 locales de zapatillas en un lugar tan chiquito no sería rentable para ninguno. Pero son cosas que perfecto. sí las podrías hacer. Te comprometes a no hacerlas. Claro, perfecto. Bien, bien, otra forma de clasificar las obligaciones son en principales y accesorias. La obligación principal es aquella que no necesita de otra para existir. Medio parecido siempre las definiciones que hemos dado de cosas principales y cosas accesorias. Siempre la principal no está unida a nada. Ella puede existir por sí sola. Veamos un ejemplo con algún ejemplo de ustedes. Si yo entrego un sistema, puede ser una obligación accesoria que yo le dé mantenimiento durante un lapso de tiempo. Ahora la pregunta es, ¿podría entregar un sistema y no darle mantenimiento? Sí. ¿Podría dar mantenimiento a un sistema que no he entregado? No. Entonces ahí, con esas preguntas que nosotros, tan simples de hacer, sacar una y dejar la otra y ver si realmente tiene sentido que exista. El service de los 5.000 kilómetros tiene razón de ser si he entregado el auto. Si no he entregado el auto, ¿para qué quiero un service de algo que no tengo? Son obligaciones accesorias que surgen siempre y cuando se haya cumplido la obligación principal. Ahora, yo podría entregar un auto y no tener, digamos, pactado un service, digamos, obligatorio como complemento y demás. Bien, otra forma de clasificar las obligaciones sería por su complejidad. Serían simples cuando hay una obligación que cumplir, es una sola y es, digamos, fácil de entender y de manejar. Y las compuestas es cuando no hay una única obligación, sino tenemos, por ejemplo, las conjuntivas. Una persona debe X cantidad de dinero a alguien, entonces, como no le puede pagar el importe en su totalidad, hace una obligación conjuntiva. Le va a dar una parte en dinero, le va a entregar una moto que tiene y le va a pintar la casa. Y esa obligación compuesta, conjuntiva, se cumple cuando yo he hecho las 3 cosas que he prometido. Entregarle una parte en dinero, la moto y pintarle la casa.
Esas son compuestas. Las alternativas son otra forma en la cual yo compro un tractor, por ejemplo, una maquinaria agrícola, y soy productor, produzco granos y también tengo ganado, y podría convenir en pagar el impuesto, el importe, perdón, de la maquinaria que he comprado a la concesionaria con tantos kilos de ganado, tantas cabezas de ganado, tantos kilos vivos, o tantos kilos de maíz, o tantos kilos de soja. Y al momento de llegar que venza la obligación y que tenga que hacer efectivo el pago, yo podría elegir con cuál de los tres elementos me conviene, si de golpe tiene mejor precio la soja, quizás pago con soja, o si tiene mejor precio el maíz, pago con maíz y no con el ganado. Pero tengo la alternativa de elegir en qué forma voy a saldar la obligación. Y cualquiera de las tres formas, como en su momento al pactarse tenían valores equivalentes, son convenientes, digamos, para cumplir la obligación. Según la prestación, es otra la manera de clasificarlas en divisibles o indivisibles. Una prestación es divisible cuando nosotros podemos dividir la prestación en partes sin que se torne antieconómica, sin que se desnaturalice, una serie de condiciones que hacen que cumplirla en partes no afecte para nada el objeto de la prestación. Veamos el ejemplo que habíamos puesto al principio. Si yo hago un software y alguien me paga por ese software, ¿sería divisible el software? Pregunta para ustedes. Podría ser, si es que si tengo un módulo principal y módulos accesorios, tal vez. Perfecto. Ahora, si no fuese, digamos, modular, no hay manera de entregarle medio código, un cuarto de código, no hay forma. Ahora, si fuese modular, sí, podría pactar una entrega por módulos y de acuerdo a la envergadura o la importancia del módulo será el importe que me van a pagar. Ahora, del otro lado, que me van a pagar en dinero, ¿es divisible la obligación? Y me pagarán más o menos dinero, pero No, pero siempre vas. siempre podrían pactar, pagarme en cuotas y no va a implicar ninguna desnaturalización del objeto de la prestación. Porque si yo pacto, digamos, que me van a pagar en 3 cuotas, incluso podrían ser que tengan interés en las cuotas dependiendo el tiempo que pasa del momento de la entrega, pero yo lo he pactado así, el dinero siempre va a ser divisible. ¿Por qué? Y porque no se desnaturaliza por más que yo lo divida. En cambio, el Claro. software sí se podría desnaturalizar. Supongamos el ejemplo de una escultura de Lola Mora. ¿Podría entregar un busto de un prócer por partes? Es impensable. ¿Podría entregar un cuadro por partes? No, porque ninguna de esas partes tendría, digamos, valor. Son obras que las tengo que entregar en un solo acto para que sean realmente valiosas, si no, carecen de valor. Entonces, lo divisible tiene que ver con que la prestación pueda ser cumplida por parte. Ahora, si yo tengo que configurar tengo que configurar 500 puestos de trabajo, sí podría convenir hacer el cumplimiento de esa obligación por parte. Es decir, 50 módulos ahora, 50 módulos después, y convenimos un precio por módulo. Entonces, este mes el comitente, quien me ha encargado del trabajo, tiene dinero como para configurar 5 puestos de trabajo y me paga esos 5 o 50 o 100, lo que fuese, y vamos trabajando de esa manera.
sea, es divisible la tarea, porque puedo hacer la configuración por puesto de trabajo, y es divisible también el pago, porque pago por módulo, o por puesto, perdón. Profesor, una Sí, consulta, ¿me escucha? Sí. sí, perfecto. ¿Sabe que en software también hay una forma de trabajo que, justo una duda que siempre la tengo ahí y me viene de 10, que se trabaja con metodologías ágiles o Scrum, donde los requisitos no están fijos de un comienzo, sino que van agregándose a la medida que el proyecto se transita y al cliente se le hacen entregas parciales? Y como yo nunca manejo la parte contractual, desconozco cómo se hace. Por cada, quizás no está regulado, no sé, por cada entrega se hace un pago porque no está predefinido el software final, es como evolutivo. Entonces o sea, haces la primera entrega, supongo que hay un primer pago, haces una segunda entrega, un segundo pago, hasta que el cliente decide que el proyecto ya está terminado, cumple con los requisitos y ahí se da el cierre. Pero contractualmente, ¿entra dentro de esto? ¿Cómo se maneja? No sé si me Sí, entiende. es muy parecido, digamos, a lo que vos podés trabajar cuando estás haciendo un desarrollo cuyo resultado no se ha hecho antes. No sé si se entiende. Vos vas trabajando en función de lo que vas encontrando en el camino y vas desarrollando algo, pero no es algo que se ha hecho y que vos puedas calcular de antemano el tiempo que te va a llevar, los elementos que te va a insumir, las horas hombre, nada. Entonces se va, digamos, pactando las entregas parciales en función del monto algún elemento se tendrá que buscar. Las horas trabajadas, algo que mida la envergadura del trabajo o de la etapa que vos estás realizando, y en función de eso se va a pagar. Todo eso obviamente tiene que estar convenido de antemano para que ambas partes sepan a qué se atienen, ¿sí? O sea, Sí, sí. la otra parte sabe que es difícil de antemano de poder hacer un presupuesto, de decir, este desarrollo me va a llevar 50 horas hombre o 500 horas hombre, y va a valer tanto. No sabemos, porque es un desarrollo nuevo. Y en función de eso se irá trabajando y se irá entregando partes, y de acuerdo a lo que haya llevado esa etapa, se cobrará. Pero siempre tiene que haber un parámetro establecido para el cobro, ¿no? Sí, está bien, gracias. Generalmente son de 2 semanas y se toma un volumen de trabajo para 2 semanas y se va, supongo que como dice usted, se va pagando cada esas 2 semanas, que son Claro, más. ahora hay veces que no necesariamente podés saber si en 2 semanas vas a poder tener algo para entregar. Dependiendo qué tipo de cosas sea, hay cosas que sí vas a poder saber y otras, si son desarrollos nuevos, yo quiero que me hagas un dispositivo que maneje algo que todavía no se está eh, viendo en el mercado, es algo nuevo, algo innovador, algo novedoso. Entonces, es casi imposible predecir si me va a llevar una semana, 6 meses o cuánto. Entonces, ese tipo de tareas a veces implican un grado de riesgo para las dos partes, de por ahí trabajar mucho y no llegar a un resultado esperado. Pero de todas maneras vos lo has trabajado y lo tenés que cobrar. De alguna manera hay una confianza en la capacidad y la idoneidad de la persona que está trabajando, pero ambos sabemos de antemano que podríamos llegar a un resultado económicamente hermoso o podría ser inviable económicamente, pero el riesgo vale y lo estamos asumiendo. No sé si queda más o Sí, menos. sí, queda muy claro, incluso es verdad, sucede así que siempre lo más importante es que el cliente esté de acuerdo con esa forma de trabajo, porque si no es complicado avanzar y demás. Igual hay clientes que prefieren trabajar así, otros no tanto. Así que, pero bueno, muchísimas gracias porque esa duda siempre la tenía y nunca supe bien. Bueno, salvando las distancias, hay un sistema de obra pública con la que, por ejemplo, se hizo el Cadillal, que se llama un sistema de costa y costas. Entonces, al momento de hacer un dique, nadie sabe qué va a encontrar abajo, si va a encontrar granito, si va a encontrar qué, si va a tener que dinamitar, si va a encontrar, no se sabe. Entonces, imposible saber qué puede costar. Entonces, ¿cómo se presentan en la licitación? Con este sistema, coste y costas. Entonces,
el comitente, o sea, en este caso el Estado, asume todos los gastos que se produzcan. Entonces la empresa va trabajando y él va pagando todos los gastos. Y después la utilidad que le queda a la empresa es 1% de todo lo que se ha gastado. O sea, se ha gastado 10 millones en hacer el dique, bueno, ellos van a cobrar el 10% de eso que se ha gastado. Se ha gastado 5 millones, cobrarán el 10%. Entonces en la licitación se presentan con las costas que son un porcentaje del total de los gastos, porque nadie sabe exactamente cuánto se va a gastar ni qué trabajos se tienen que hacer. Es algo que van a ciega. Entonces, una manera de hacerlo viable es esta. Te pongo un ejemplo como para que veas que siempre hay algún mecanismo en la cual poder llegar a un equilibrio. ¿Y cómo se adjudica una licitación de este tipo? Y se fijan quién es el que ofrece hacer el trabajo por el menor porcentaje de los gastos. Entonces uno dice, yo me voy a quedar con el 10% de lo que se gaste, y otro dice, yo lo hago por el 5%, y bueno, lo adjudican al que ofrece menos, ¿no? Menos porcentaje. Obviamente en este tipo de cosas hay que tener cuidado de que no inflen los gastos, porque si yo voy a un 5% y hago trabajos inútiles, o hago trabajos que de golpe podrías haberlo organizado de tal manera de no superponer, cavo una zanja, la tapo, después voy a cavar otra, por poner un ejemplo, estoy inflando los gastos y estoy inflando mi utilidad. Entonces requiere controles del Estado para que no se abuse. Bueno, nos hemos ido un poquito del tema, pero bueno, creo que vale la pena a veces aclarar que siempre hay una manera de pactar una obligación con alguna ecuación que sea conveniente a ambas partes, porque de eso se trata un contrato, de un equilibrio entre las dos prestaciones, ¿sí? Más allá de la buena fe que debe existir siempre. Bien, las obligaciones también, a cómo se pueden exigir su cumplimiento, se pueden clasificar en dos vertientes, las civiles y las naturales. Las civiles son aquellas obligaciones que yo puedo recurrir a la justicia para su cumplimiento. Todas las que venimos hablando generalmente son obligaciones civiles, obligaciones que yo las puedo hacer cumplir, perdón, con el auxilio de la justicia. Las naturales, no. Y veamos un ejemplo. Yo me encuentro con un amigo y me pregunta cómo estoy, le digo que tengo problemas económicos, que tengo muchas deudas y qué sé yo, que estoy desesperado, y bueno, me dice, yo te presto 50.000 pesos, vos salís del apuro y después me lo devolvés. Y estamos los dos sentados, qué sé yo, en el Cadillal, y él me presta el dinero ese. No hay testigos, no hay ningún papel firmado, no hay absolutamente nada. Obviamente, naturalmente, existe la obligación de devolver el dinero que un amigo me prestó para sacarme de un apuro. Ahora, si yo fuese un mal bicho y no lo quiero devolver, jurídicamente no hay mucho cómo accionar, porque no hay ningún elemento para accionar. En una obligación civil, que generalmente hay papeles o hay elementos que puedan permitir constatar esa obligación, sí se puede hacer cumplir por vía judicial. Entonces, esa es otra manera de clasificarlas, en civiles y en naturales. Las civiles son aquellas que las puedo hacer cumplir con el auxilio de la justicia. Según el vínculo. Esto es interesante también porque tiene mucha importancia, sobre todo si en algún momento ustedes son garantes de alguien o alguien es garante de ustedes, que sepan a qué se están obligando. No sé si esto está en otra diapositiva. Bien, ahí está. Obligaciones según el vínculo. Obligaciones simples, tenemos un acreedor y un deudor. Yo le debo a una persona algo y la otra persona es acreedor de ese algo.
Las obligaciones solidarias o simplemente mancomunadas. Bien, en las obligaciones simplemente mancomunadas podemos tener varios acreedores y un deudor, o varios deudores y un acreedor, que este generalmente es el caso típico cuando alquilamos algo y tenemos el que alquila es el deudor y el garante que hace que, como requisito para que le alquilen, es también un deudor. Ese deudor, que pueden ser más de uno, a veces piden 2 y 3 garantes, ¿sí? Son deudores del acreedor. Y esa obligación que adquiere el garante puede ser de dos formas. Simplemente mancomunadas. Veamos este ejemplo, que es el ejemplo menos peligroso para el garante. Entonces, cada uno, supongamos que haya cinco garantes, cada uno, el deudor más los 5 garantes, responden por una parte de la deuda. O sea, si hay 5 personas, cada una responde por un 20%. Y pagando ese 20%, yo me libero de la responsabilidad que tenía con respecto a la obligación que he adquirido. Esa es en la simplemente mancomunada. Pero no se alegren porque generalmente en los contratos de alquiler y demás son obligaciones solidarias. ¿Qué significa que sea solidaria? Y ya los deudores no responden por una parte de la deuda proporcional, digamos, a la cantidad de deudores, sino cada uno responde por el todo. O sea que el acreedor puede elegir, obviamente eligen al más solvente de los garantes y puede ejecutarle el total de la deuda. Y él después se encargará de repetir esa acción para tratar de recuperar algo con los otros deudores. Y si los otros devienen en insolvente, y bueno, él tuvo que pagar todo y perdió. Entonces, cuando hablamos de una obligación mancomunada y solidaria, tengamos en cuenta que estamos haciéndonos responsables del total de la deuda. O sea, si son 3 años de alquiler y no ha pagado nada, pongamos un ejemplo extremo, es el monto del alquiler por los 3 años, más los intereses, más, y se convierte en un monto bastante grande. Y si, supongamos que no sean los 3 años, porque obviamente antes lo van a desalojar, pero si debe varios meses, nosotros nos encontramos con que toda la deuda puede ser cobrada a cualquiera de los deudores con una obligación solidaria. Creo que tengo un ejemplito aquí. Bien, en las obligaciones solidarias tenemos un objeto indivisible, o si el objeto es divisible, se ha pactado la indivisibilidad por el contrato, ¿no? El vínculo que los obliga es único, o sea, todos los acreedores y todos los deudores forman parte de una sola, forman respectivamente una sola parte. Cualquier acreedor puede requerir a cualquier deudor que cumpla la prestación completa. Los deudores se liberan pagando cualquiera de ellos a cualquiera de los acreedores, o sea que el deudor podía elegir a cualquiera de los acreedores pagarle y ya está liberándose de la deuda todos los deudores. ¿Sí? Pero lo importante de esto es que con B solidario nos hacemos cargo de toda la deuda, no de una parte que nos corresponda. Si son 5, uno podría pensar, bueno, pero tenemos que pagar entre los 5. No. Si es solidaria, a cualquiera de nosotros nos pueden exigir el pago del total de la deuda. Un ejemplo de esto, por ejemplo, son los cheques. Ustedes han visto que los cheques se endosan, ¿verdad? ¿Han trabajado alguna vez con cheques? Bien. Entonces, puede tener 5 endosos el cheque hasta que el último que lo recibió lo presenta y se da cuenta que no tiene fondos. Entonces, cada uno de los firmantes de ese cheque
es un deudor solidario. O sea que el que se encontró con el cheque sin fondo lo puede ejecutar al librador del cheque o a cualquiera de los endosantes. Si por ahí el librador del cheque no es muy solvente y por ahí uno de los endosantes sí lo es, obviamente ellos averiguan eso, van a ir contra el que lo sea y le cobrarán a él y él después verá si le puede recuperar algo cobrándole a los otros. Pero si los otros no tienen nada, y bueno, el acreedor ya cobró. ¿Por qué? Porque tenía varios deudores solidarios. Las obligaciones simplemente mancomunadas se da el tema este de que el objeto es divisible y no se ha pactado la indivisibilidad. Porque si yo debo dinero, obviamente, el objeto va a ser divisible, porque el dinero lo podemos dividir. Pero si hemos pactado la indivisibilidad con las obligaciones solidarias, tenemos que responder por el todo. En la mancomunada, el objeto es divisible y no hemos pactado nada, por lo tanto, cada uno de los acreedores puede reclamar la parte de la deuda proporcional que le corresponda. Y cada uno de los deudores se libera pagando su parte de la obligación. Si son 5, con un 20% que yo pague, yo ya me libero. Pero tiene que estar expresamente aclarado qué tipo de obligación estoy asumiendo. Si simplemente mancomunadas o mancomunadas y solidarias. Bien, ¿cómo se termina una obligación? Una obligación se extingue cuando yo le doy un normal cumplimiento, o sea, hago lo que me he comprometido a hacer. Entonces, una vez que he cumplido, la obligación se extingue. Ante el no cumplimiento, tenemos, en algún caso, la ejecución forzada, que habíamos visto que se daba en las obligaciones de dar y de no hacer. Pero en las obligaciones de hacer no estaba previsto la ejecución forzada. Entonces, aquí echaban mano ahí en las obligaciones de hacer a la ejecución por tercero a costa del deudor, y si eran personalísimas que no había un tercero de las mismas características de la persona que se había obligado a cumplir la obligación, por el caso de que, bueno, le he encargado un diseño no sé, a Steve Jobs, y él no lo quiere hacer, y que lo haga otro para mí no es lo mismo. ¿Por qué? Y bueno, pues no tiene las características de la genialidad que tenía él. Entonces, ¿y qué cabe a él? ¿Qué cabe en este caso? Ante el incumplimiento, reclamar una indemnización. ¿Por qué? Y porque la ejecución por tercero no llegaría al final que yo espero, porque no sería de la misma calidad que lo que habíamos pactado. El mismo caso que le ponía yo de un arquitecto famoso, de un escultor famoso. Bien, las obligaciones que tiene el deudor es de dar, de hacer y no hacer, la tienen que cumplir en tiempo y en forma como se ha establecido. Los derechos que tiene el deudor es la cooperación del acreedor. Bueno, pero me dirán ustedes, pero si él tiene una obligación, ¿para qué lo necesita el acreedor? Bueno, pongamos un ejemplo. Si yo tengo que pagar el alquiler el día 14 en San Martín al 320, yo necesito que el día 14, cuando yo vaya, esté el acreedor en esa casa a la hora que hemos pactado. ¿Por qué? Si no voy, no le puedo pagar a nadie porque no hay nadie. Toco el timbre y no me atienden. Entonces yo voy a caer en mora simplemente porque no ha habido alguien que me atienda y me reciba el pago y me dé el recibo correspondiente. Entonces necesitamos la cooperación del acreedor. Otro derecho que tengo, el pago voluntario coactivo, que es cuando no me están recibiendo el pago, yo puedo hacer un pago por consignación. Supongamos voy, toco el timbre como un estúpido ahí, no me atiende nadie,
y yo voy a caer en mora y eso me va a implicar a mí una serie de consecuencias que no son beneficiosas para mí. Entonces voy a tribunales, hago un depósito judicial consignando el pago a nombre del acreedor y si ahí se le informa que está un depósito hecho a su nombre, que puede pasar a retirarlo cuando quiera y se da por cumplida la obligación con esa consignación judicial del pago. Y a partir de ahí puedo desobligarme del pago porque yo ya lo he cumplido consignando el pago en tribunales. Es una manera de cumplir cuando no me quieren recibir el pago. Sería fácil hacerme caer en mora simplemente no estando para darme el recibo y recibirme el dinero. Bien, ¿cómo extinguimos las obligaciones? El pago. Cuando hablamos de pago de una obligación, tengan en cuenta que no es simplemente cuando uno dice pago piensa entregar dinero. No, el pago de una obligación es más amplio. Es dar cumplimiento a lo que yo me he obligado. Si era una obligación de no hacer, no haciendo lo que me he obligado, ya estoy pagando la obligación. ¿Sí? De todas maneras, siempre piensen cuál era lo que yo me he obligado. Si lo he cumplido, yo ya he pagado la obligación. Entonces, ¿el pago es directo o puede ser por consignación judicial? Bien, la otra es la novación. Novación es cuando hay una sustitución de sujeto. Por ejemplo, podemos convenir que en un determinado negocio vamos a cambiar el deudor. O sea, yo tenía un crédito, supongamos hipotecario, a nombre de mío, con el banco hipotecario, y transfiero la vivienda y a partir de ahí va a haber una novación de sujeto porque va a haber otra persona que se va a hacer cargo de la deuda que yo tenía y yo me voy a liberar de esa deuda, pero la otra persona la va a contraer. Eso implica siempre la necesidad de que el acreedor esté de acuerdo, porque por ahí el sujeto que yo propongo como un nuevo deudor del banco no reúne las características que el banco necesita de solvencia, de trayectoria, etcétera, etcétera, y no lo acepta. Pero si lo acepta, no hay ningún problema, yo ya no quedo obligado con el banco y queda obligada la otra persona. Entonces hay una novación, un cambio de sujeto. El cambio de objeto es cuando en vez de cumplir una prestación, damos por finalizada esa prestación y aparece otra prestación dando sustitución a la primera. Ya no es entrega de dinero, hemos convenido que le voy a pintar la casa. Y a partir de ahí, digamos, hay un cambio en el objeto de la prestación. Compensación. La compensación es cuando la misma persona reviste en una relación las de deudor y acreedor de sí mismo. O sea, yo le debo 100 pesos a alguien y esa persona me debe 50 pesos a mí. Entonces, por compensación, se extingue una obligación hasta el nivel de la más baja. O sea, los 50 pesos que él me debía desaparecen y yo quedo debiéndole 50 pesos en vez de 100 a la otra persona. ¿Se entiende hasta ahí? Porque por ahí a veces les cuesta un poco entender el concepto. Sí, se va entendiendo. Sí, perfecto. Entonces siempre se compensa hasta el nivel de la más baja. Es cuando somos acreedores y deudores recíprocamente las dos personas. Transacción. Bueno, podemos distinguir todo parte de una obligación haciendo concesiones recíprocas. Es cuando de alguna manera, por alguna razón, las prestaciones quedaron, han perdido un poco el equilibrio, entonces hacemos una negociación y me van a pagar menos, pero yo voy a entregar un módulo menos y a partir de ahí convenimos que con esa transacción vamos a extinguir la obligación. Entonces, en esa negociación hay concesiones recíprocas que hacen que se extinga la obligación. Confusión es cuando
yo soy acreedor y deudor de la misma obligación. Supongamos yo le debía a mi tío, porque él me prestó en su momento para que yo termine mi casa, 50.000 pesos. Y yo soy el único heredero de mi tío. Y mi tío fallece y el patrimonio de mi tío pasa, digamos, a formar parte de mi patrimonio. Y dentro del patrimonio está una deuda para cobrar de lo que mi tío me había prestado a mí. Entonces yo soy acreedor de mí mismo y deudor de mí mismo, entonces esa deuda se extingue por confusión. No me puedo cobrar a mí mismo, ¿no? Bien, estas son las dos que vienen al último son muy parecidas. La renuncia es cuando expresamente el acreedor desiste de cobrar la deuda. Generalmente se hace un papel en el cual consta que renuncia, digamos, al cumplimiento, al cobro o lo que fuese de la obligación que habíamos pactado. Y la remisión es muy parecida, pero es cuando se entrega el documento donde consta la obligación. Yo he firmado un pagaré por una cierta cantidad de dinero y la remisión es cuando alguien me entrega el pagaré ese con mi firma en mi poder y a partir de ahí yo ya quedo liberado de pagar porque el lugar donde constaba el establecimiento de esa obligación, el instrumento, quedó en poder mío. Y a partir de ahí ya queda extinguida la obligación. Ahora, en la remisión tiene que haber algún tipo de testigo, documentación de que ese papel realmente me lo ha entregado voluntariamente y no que lo han sustraído de manera ilegal del poder del acreedor, ¿no? Pero si eso se puede probar de que hubo realmente la voluntad del acreedor de entregarme el instrumento donde consta la obligación, estamos en presencia de la remisión. Vamos a apurar un poquito, pero que vamos medio lento. Bien, imposibilidad de pago. En la imposibilidad de pago es un elemento que extingue la obligación. Esta imposibilidad de pago se tienen que dar con algunos supuestos. Siempre, para que extinga una obligación, debe ser por causas ajenas a la voluntad del deudor de dar cumplimiento. O sea, no dio cumplimiento no porque no quería, sino porque le fue imposible. Entonces, bajo ese supuesto sí podemos tomar la imposibilidad de pago como una manera de extinguir las obligaciones. Y hay dos casos que a los efectos jurídicamente lo toman como sinónimos, que por ahí no son tan sinónimos, pero sí a los efectos jurídicos es lo mismo. El caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito generalmente se le atribuye a situaciones naturales, que puede ser un tsunami, un terremoto. Entonces no cumplo porque con el tsunami es imposible, digamos, dar cumplimiento a la obligación porque las fábricas han sido arrasadas o porque el incendio consumió todo, porque hay una guerra civil, un paro de transporte que hace que yo no pueda dar cumplimiento en tiempo y en forma a la obligación que yo he contraído. En caso fortuito, entonces, siempre son causas naturales. La fuerza mayor son causas del hombre, pero ajenas a la voluntad del deudor también, son inmanejables. Por ejemplo, fuerza mayor podría ser, lo que les decía yo, un paro de transporte, una guerra civil. No son naturales, son hechos del hombre, pero están ajenos a la voluntad del deudor. El deudor no podría hacer que no haya paro de transporte, no podría hacer que no haya una guerra civil. ¿Sí? Cualquiera de esas cosas lo habilitan a extinguir la obligación sin consecuencias jurídicas, sin tener que pagar indemnizaciones y demás. Se puede liberar del cumplimiento de la obligación sin tener que pagar ningún tipo de indemnización a la persona con la cual había contraído la obligación. Y la prescripción liberatoria, en este caso, que nos liberamos del cumplimiento de la obligación por el paso del tiempo
y la inacción del acreedor de solicitar el cobro. O sea, si yo he hecho un trabajo y necesito y puedo cobrar honorarios profesionales, pasa el tiempo y no los cobro, y no hay ninguna acción en la cual yo lo intime al deudor a pagar, pasa el tiempo y si pasó el tiempo que marca la ley y yo no he hecho nada que marque que he tenido voluntad de cobrar en ese lapso de tiempo, la otra parte se va a liberar de tener que pagar y va a dar por cumplida la obligación por prescripción liberatoria. Bueno, aquí vamos a ir un poquitito más rápido, porque ya veo que estamos medio atrasaditos con el tiempo. La idea mía era haber terminado un poco antes. Bien, vamos a ver hechos y actos jurídicos. Los hechos y actos jurídicos. Vamos a ver primero los hechos. Puede haber hechos simples, que pueden ser naturales, por ejemplo, un atardecer, o humanos, ha escrito un poema, y puede haber hechos que sean no simples, sino jurídicos. ¿Los jurídicos también pueden ser naturales? Sí. Una catástrofe, que por ejemplo genera la obligación del seguro de pagar daños por el granizo que ha caído y me ha roto todo el automóvil, o da lugar a la ausencia por presunción de fallecimiento, etc. Después puede haber hechos jurídicos humanos, por ejemplo, involuntarios como la muerte, o voluntarios. Para que sean voluntarios tenemos que hablar de un hecho que tenga los tres elementos que perfeccionan la voluntad: discernimiento, la intención y la libertad. Para que sean válidos tienen que tener los actos voluntarios esos tres elementos. Discernimiento, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo que me conviene y no me conviene. La intención de hacerlo y la libertad, que no esté coaccionado porque alguien me obligue a hacerlo. De esos actos voluntarios podemos tener dos grandes grupos: los lícitos y los ilícitos. De los ilícitos, siempre van a ir a generar, digamos, obligaciones, ya hemos visto. Y de los lícitos, hay simples actos, como por ejemplo tomar mate, ¿sí? O de esos actos lícitos puede haber algún acto jurídico, como la compra o algo que yo realice en algún tipo de negocio que haga. Bien, los actos jurídicos son hechos jurídicos humanos, voluntarios, lícitos. Entonces, para que hablemos de actos jurídicos, estamos hablando de hechos jurídicos humanos, voluntarios y lícitos, cuyo fin inmediato sea crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Entonces, siempre que hablamos de actos jurídicos, estamos en presencia de humanos, voluntarios y lícitos. Elementos que van a componer esos actos jurídicos: el objeto, como hemos visto, cosas que están en el comercio, que sean posibles físicas y jurídicamente, determinadas o que puedan ser determinables en el tiempo, las características que hemos visto que tienen que tener las obligaciones también, obviamente lícitas, que no sean contrarias al orden público, la moral y las buenas costumbres. No pueden ser ninguna de estas tres partes de los elementos del objeto. Y el sujeto, que tenga capacidad, y como estamos hablando de capacidad, ¿de cuántas capacidades estamos hablando? ¿Ha quedado alguien? Ah, sí. La totalidad, me dicen. ¿La totalidad de qué? ¿Sería la capacidad de discernimiento, por ejemplo? No. Ah. Capacidades como elementos de la personalidad. Habíamos hablado de dos capacidades. ¿Cuáles eran? Exacto. O ese Gustavo, Bien. la de derecho y la de ejercicio. Bien.
Entonces, para que el sujeto sea, digamos, un elemento que pueda realizar un acto jurídico como corresponde, debe tener las dos capacidades. O sea, capacidad, supongamos que quiere vender algo, tiene que tener capacidad de derecho, o sea, ser el dueño de ese algo, y capacidad de ejercicio, tener la edad adecuada, no tener ningún impedimento, no ser, digamos, una persona con algún problema mental o algo. Y si lo fuese así, tendría que actuar por medio de sus representantes. También lo podría hacer por medio de sus representantes, pero el sujeto o tiene las dos capacidades o tiene una y la otra la ejerce a través de sus representantes. Obviamente la que no puede ejercer, la que no puede dejar de tener la capacidad de derecho, porque mal podría vender algo que no es mío. Puedo vender algo que no es mío si yo no estoy en condiciones a través del representante, eso es cierto. Por eso es. O tengo las dos capacidades como sujeto, o la que me falta, que es la de ejercicio, la puedo ejercer a través de mis representantes. Para que tengan validez los actos jurídicos, también tenemos que ver que hay actos que no son formales. Si yo voy a comprar un paquete de caramelo al kiosco, le pido el paquete de caramelos, lo pago, me lo llevo, no hay ninguna formalidad, simplemente pago. Ustedes me dirán, pero el ticket, bueno, a nivel impositivo, pero no es una formalidad en cuanto a que la venta se perfeccione con la entrega del ticket. No, la venta se entrega con el pago del elemento y la entrega de la cosa. No hay ninguna otra formalidad. ¿Para qué? Para una cajita de caramelo, una cajita de chicle, un paquete de galletas. O bueno, alguna otra cosa más, pero con el ejemplo que estamos poniendo. En cambio, hay otros actos formales que pueden ser no solemnes o solemnes, que son aquellos elementos en que la ley ha establecido una determinada forma para realizarlo. Y si no lo realizamos en esa forma, no se perfeccionan, o sea, no adquieren su potencialidad, no se completan. Por ejemplo, la venta de una casa no es, ¿cuánto cuesta? 3 millones, tomar los 3 millones, dame la llave, ya está, se acabó. No. Para que realmente esa casa sea mía ante la ley y deje de ser del señor que era el antiguo dueño, no solo le tengo que pagar y él entregarme la casa para que yo viva, puedo estar viviendo en esa casa mucho tiempo y aún así no va a ser mía ante la ley. ¿Por qué? Porque la ley ha establecido para la transmisión de la propiedad inmueble que sea por escritura pública, con la inscripción en el registro de la propiedad, plano de mensura previo y un montón de otras condiciones, tiene que ser entre un escribano público y inscribirse en el registro de la propiedad y demás. Si no cumplo todos esos elementos, la venta de la propiedad no se ha perfeccionado, o sea, no se ha transmitido de un dueño a otro. El dominio no se transmitió. El dominio es, digamos, cuando yo digo esto es mío. Eso es un acto formal no solemne. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de alguna de las partes no lo invalida, pero sí me da derecho a que yo después lo pueda completar para que se perfeccione. Si me ha faltado un elemento, he hecho la venta de la casa con un boleto de compra-venta, que es un título insuficiente, pero es algo, yo después lo puedo completar haciendo la escritura como corresponde. O sea, no se invalida la venta, pero todavía no está completa, no está perfeccionada. En cambio, lo solemne, como el matrimonio, si saltamos algunos de los pasos del protocolo que debemos realizar, es como si no se hubiera cumplido el acto. Es totalmente inválido. Eso en cuanto a la forma que deben cumplir. Lo mismo se da con los bienes registrables, por ejemplo, muebles como son los autos. Los autos tampoco podemos comprarlos, dame la plata, dame el auto y ya está. Y no tenemos que hacer también una inscripción en el registro automotor, también un paso de la tarjeta verde y todos los elementos que hacen falta para transmitir el dominio de un vehículo, de un bien registrable como es el automóvil.
Según cómo lo realicen, o las personas que lo realicen, pueden ser, de acuerdo a la cantidad de personas, unilateral, cuando una sola persona, digamos, realiza el acto, sea un testamento, no necesito más de una persona para hacer un testamento, lo hago yo. Bilaterales, la locación de un inmueble, ahí necesito un locador y un inquilino. Onerosos, una venta de una casa. Gratuitos, por ejemplo, la donación. Patrimoniales, es cuando hay dinero o se puede transformar en dinero, digamos, el acto jurídico ese, hay un equivalente en dinero. Y extrapatrimonial es cuando no lo podemos traducir en dinero, como por ejemplo podría ser una adopción. Los instrumentos que van a ir a probar, digamos, los actos jurídicos son instrumentos públicos que dan fe pública y son oponibles a todos. ¿Sí? Escribano público, los jueces, los policías, el banco, el gobierno, los funcionarios públicos, los registros. Ojo con esto porque nosotros creemos que hemos hecho un contrato, hemos hecho certificar la firma con un escribano y ya estamos en presencia de un instrumento público. Ojo que no. El escribano ahí lo único que da fe es que la firma esa es la misma que tiene en el registro de su libro y que él le ha pedido el documento cuando llegaba la persona y coincidía. O sea, certifica la firma. O sea, no podemos desconocer que nosotros hemos firmado. Ahora, no da fe de nada de lo que haya dentro del contrato. Distinto en una escritura pública, la relación de un inmueble, que él da fe de todo el contenido del negocio jurídico que se está realizando. Ahí sí actúa como un instrumento público la escritura. Después tenemos instrumentos privados, que sería, por ejemplo, ese contrato que hemos firmado entre dos personas, que hemos hecho certificar la firma. Entonces, ahí tendríamos un instrumento que va a dar certeza de la fecha, del objeto, de las firmas, copias para cada interviniente. ¿Sí? Ese contrato va a ser un instrumento privado, que también sirve de prueba para los actos jurídicos, ¿no? Ahora veamos los vicios que pueden afectar un acto jurídico para que este acto jurídico pudiera ser declarado nulo o carecer de valor. El discernimiento. Discernimiento habíamos dicho que era la capacidad de diferenciar lo justo de lo injusto, de lo bueno de lo malo, lo legal de lo ilegal y demás. Estos pueden tener problemas de inmadurez mental, insanidad mental, debido a, qué sé yo, a muchas cosas, a un accidente, a las adicciones, a un problema de nacimiento, lo que fuera. Otro de los elementos a los que se pueden afectar vicios que afectan los actos jurídicos es a la intención. Puede haber el error, puede afectar de hecho y de derecho. De hecho, cuando yo de alguna manera he confundido lo que creo que estoy comprando una vaca y en realidad me están vendiendo un toro. Evidentemente yo quería comprar otra cosa, no quería comprar un toro, quería comprar una vaca. De derecho, creo que estoy haciendo un tipo de negocio y realmente estoy haciendo otro. Por ejemplo, ahí le voy a subir una jurisprudencia de vicios que afectan los actos jurídicos de un hecho de una escritura pública donde una persona cree que está haciendo una cosa y en realidad le han hecho firmar otra, ¿sí? Y hay un problema de derecho y también de discernimiento debido a la edad. Se juntan las dos cosas. Con respecto a vulnerar, digamos, la intención de que está realizando las cosas, puede haber dolo, o sea, la intención de engañarlo, en cuanto, digamos, a la forma en que presentamos las cosas, te muestro algo distinto de lo que vos realmente estás comprando, o sea, te muestro un auto y en realidad estás comprando otro, pero en síntesis, hay una manifiesta voluntad de engañar o de defraudar a la otra persona.
Y la libertad, la violencia física, la intimidación. Si me ponen un revólver en la cabeza y estoy firmando una escritura, evidentemente no estoy teniendo libertad, no estoy firmando porque quiero, sino porque estoy, digamos, obligado por la violencia física o el temor de perder la vida. La simulación, cuando he simulado una cosa distinta de lo que soy o de lo que es, estoy en un estado, digamos, de shock, bajo el efecto de un golpe o algo, o estoy en un estado de necesidad extrema en la cual mi libertad, digamos, de acción tampoco está plena, ¿sí? Y sino también por algún tipo de fraude que se ha realizado y ha quitado la libertad de elegir eh, con amplitud las cosas que yo requiero realizar. Cualquiera de ese tipo de cosas van a afectar la validez del acto jurídico y lo puede devenir en nulo. Bien, también podemos ver el tema de la exteriorización de la voluntad y los vicios formales cuando hacemos la venta, por ejemplo, de una casa con un boleto de compra-venta en vez de escritura pública. ¿Sí? Hay vicios que se pueden subsanar y hay otros que no. Bien, Código Civil y Comercial, y esta es la biografía. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe, todo claro. Bueno, pasamos al práctico rápidamente. Se los voy a leer. Ya también se los comparto. Bien, la firma electrónica QVR se comprometió a entregar a la firma Cybertronic el 30 de abril de 2011 100 PC equipadas con lectograbadoras Blu-ray. El 1 de mayo, ante el incumplimiento de la firma de entregar las PC que se había comprometido a Cybertronic, esta demanda por incumplimiento de obligación, exigiendo el pago por daños y perjuicios. Electronic QVR alega que no debe pagar daños y perjuicios debido que el tsunami de Japón incluye el extracto del artículo periodístico que debido a ese tsunami no recibió a tiempo las partes para ensamblar las PC. La pregunta, ¿usted considera que es válido el argumento planteado por la empresa QVR? Fundamente. Hay un artículo en el cual habla de los daños que había producido, digamos, a las fábricas Sony del tsunami. ¿Sí? Presten atención a las fechas en las cuales se realizan los contratos para la provisión de los equipos. Esto apunta sobre todo a a los argumentos si realmente se puede encuadrar dentro de un caso fortuito o fuerza mayor, el tsunami de Japón. Y ustedes tendrán que fundamentar. ¿Preguntas sobre esto? Por ahora no, profe. El segundo. Cayó parte de un balcón y hirió a una persona. Un hombre resultó herido anoche al caer parte de la mampostería de un balcón ubicado en el 7º piso de un edificio del barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales. Bien. El hombre sufrió traumatismo cervical y fue trasladado de urgencia al Hospital Fernández, pero su estado no era grave. ¿Sí?
Algunos vecinos manifestaron que la mampostería del balcón estaba en mal estado desde hace mucho. Bueno, el señor José Rivarola, que es la persona en la que le ha caído parte del balcón, presenta una demanda contra la empresa Palermo Constructora Sociedad Anónima, propietaria del edificio, cuyo balcón le provocó las lesiones al desprenderse. En dicha demanda exige el pago de los gastos médicos más daños y perjuicios. La empresa, Palermo Constructora Sociedad Anónima, alega que se trata de un caso fortuito debido a las intensas lluvias y que por lo tanto está exenta de pagar lo que el señor José Rivarola exige. ¿Considera usted que es válido lo que alega la empresa Palermo? Fundamento. Entonces también tendrán que analizar los distintos elementos y realmente podremos encuadrarlo en un caso fortuito de fuerza mayor al desprendimiento del balcón. El tercer y último ejercicio es: el señor Carlos Pérez deposita su vehículo en una guardería céntrica durante el horario laboral y como estaba lleno debe dejar las llaves al encargado para que lo estacione adecuadamente. A media mañana recibe en su oficina una llamada telefónica instándolo a reconocer la propiedad de un vehículo que era el suyo, con el cual chocó a otro automóvil. Grande fue su sorpresa que el señor Pérez no había salido de su oficina y resultó ser que el encargado de la guardería había utilizado el vehículo para realizar diligencias personales sin consentimiento del propietario. Bien. La pregunta es acá, bueno, ¿qué responsabilidad le corresponde al dueño del vehículo y qué responsabilidad le corresponde al dueño de la guardería? ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Bien, dentro de un rato ya van a estar en línea la diapositiva, el práctico y todo lo demás. Ahora vayamos a una cuestión que me interesa que lo aclaremos ahora. A las 9 de la noche se va a habilitar el primer evaluativo del tema 1. O sea, en la bolilla 1, ustedes van a ver en la parte de abajo que se va a habilitar un evaluativo que tienen que completar. Tienen un intento para hacerlo. Tienen 5 minutos para completar el evaluativo. Son solamente 5 preguntas, muy simples, que generalmente no hay que escribir. La mayoría son de elección, o sea, multiple choice. Recuerden siempre que hay preguntas que pueden tener más de una respuesta correcta y tienen 5 minutos para realizarlo. Al momento de ustedes hacer clic, la página les explica que una vez que digan sí, tienen 5 minutos que no van a poder detenerlo, no lo pueden pausar, siguen corriendo los 5 minutos, y una vez que termina se envía automáticamente, lo hayan completado o no. O sea que si no están seguros de hacerlo ya y quieren hacerlo dentro de un minuto, bueno, cuando empiecen, empieza a correr los 5 minutos. Tiene una ventana de 20 minutos el evaluativo, digamos, en oferta, o sea que traten de hacerlo entre las 21 y 20. ¿Alguien tiene algún problema con ese horario? En principio no, profe. Bueno. ¿Queda claro entonces? Estos evaluativos son importantes porque nos van a permitir ir viendo cómo van adquiriendo los conocimientos, si hay algún tema que le está quedando, digamos, no muy claro, y poder ir reforzándolo antes que llegue el parcial y lleguen con todos los temas más o menos claros. ¿Sí? Es a las 21, ¿no?
¿Hasta qué hora termina la consulta, Luis? Bueno, el evaluativo te va a llevar 5 minutos nada más, ¿no? Así que, como quien hacen un break de 20 a 21, 5 minutitos, te tomas un té, contestas el evaluativo y siguen. Sí, Gabriel me pregunta así de la bolilla 1. Sí, cada tema va a tener su evaluativo en la misma fecha que caduca la entrega del práctico. O sea, a los 14 días que se ha dado el práctico de ese tema, viene la entrega del práctico y el evaluativo después. ¿Cómo influye en el evaluativo? Tenés que tener el 80%, habíamos hablado. Eso me he olvidado de subirlo. Ya lo voy a subir. Ya lo dije varias veces, pero tiene que quedar escrito ahí. Las condiciones son 80% de asistencia, 80% de los prácticos, 80% de los evaluativos aprobados y la nota de los parciales para la promoción o la regularidad. Y los evaluativos, junto con un montón de otros elementos, son elementos sumativos de una evaluación que no solo importa el parcial, sino tienen que ver con los prácticos, tienen que ver cómo participan ustedes en clase. Hay gente que participa más, participa menos. Eso hace también a una nota de concepto que al momento quizá que le falten unos centavos para la promoción, puede ser un elemento que decida. Todo tiene que ver. Que hayan subido o no subido la foto como se les ha pedido a la plataforma. Todo ese tipo de cosas no son troncales, pero sí suman o restan. Nicolás me pregunta cómo es el tema de los parciales. Mira, todo uno no lo hemos decidido, pero obviamente va a ser a través, digamos, de la plataforma. Ya vamos a ver, lo más probable que sea con un trabajo que tengan que subir, se le va a dar preguntas, van a tener un tiempo para responder y subirlo. Hasta ahora, digamos, es la idea que va primando, pero no te puedo asegurar todavía porque no lo hemos decidido con perfección. Esteban me pregunta si por alguna razón, la razón que hemos pensado, corríjanme si ustedes prefieren, este es el primero o a otro lo podemos adecuar, era que por ahí terminen cansados de la clase, que tuvieran un rato como para descomprimirse un poco y, y poder estar más tranquilo al momento de evaluar. Si ustedes prefieren que sea en el horario de clase, yo no tengo ningún problema en poner un horario de clase. Pero que sea más o menos algo que sea consensuado, que les venga bien a todos. En el horario en que quieran, yo se los puedo poner. Pero lo que no quiero es que estén unos contentos y otros tristes porque lo cambia el horario.
¿Alguna pregunta, chicos? Por ahora no, profe. Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el miércoles. Si después deciden algún cambio de horario o algo, me lo hacen saber. Bueno, perfecto. Nos estamos viendo entonces el miércoles, si Dios quiere. Bien. Hasta el miércoles, profe. Chao, Hasta Germán. mañana. Hasta luego. Chao, Chao, hasta hasta luego. luego. Chao, hasta luego.